una variopinta presencia cultural, étnica, y hombre, en Perú dividido por regiones también, ¿verdad, Kevin? Sí, le estamos dando la bienvenida entonces a un compañero de intercambio del Perú, del norte de Perú, nos estaba comentando Kevin, eh, y él se estaba presentando, está también en Derecho y está viendo esta materia de ética con nosotros. Kevin, ¿en qué grupo, en qué nivel estás allá en la universidad tuya allá en el norte? Que no la apunté, hombre. En qué semestre o en qué año? A ver, tenemos problemas con las conexiones. Kevin, bueno, listo. Bueno, compañeros, para hoy teníamos nosotros una, una tarea muy interesante y que precisamente entroncaba, engranaba en lo que hemos propuesto nosotros, de hacer de estas jornadas, de esta clase de ética mañanera, entre otras cosas muy buenas, unas reflexiones. Y primero por eso veíamos que era la ética, que era la ética y que caíamos en eso, que son las permanentes reflexiones que se hace el ser humano sobre su actuar, sobre su entorno, sobre su tiempo, ¿cierto? Y veíamos después también cuál era la pertinencia de este asunto ético en cuanto a profesionales, en cuanto a abogados, en cuanto a ciudadanos también. Y hasta hacíamos una digresión antropológica en el sentido de que nosotros, si bien somos animales, somos unos animales de responsabilidad. Somos animales que respondemos por cada acto biológico, aunque sea biológico, pero actos de responsabilidad porque son actos que siempre miran al otro. Eh, Hablamos nosotros, por ejemplo, de la empatía. Nosotros somos los únicos animales empáticos, porque somos capaces de ponernos en el lugar del otro. Y no solo eso, evidenciarlo, evidenciar que el otro nos duele, que el otro está con nosotros. Ese es el asunto que desde los griegos y desde toda la humanidad ha venido aconteciendo. Es la conciencia de estar en el etos, en el etos. Y estamos en un etos, es decir, en una complejidad común convivencial, digámoslo de esa manera, con con un logos, es decir, somos nosotros los únicos que podemos tener esa capacidad de pensar, de lucubrar, de racionalizar las cosas. Y decíamos también que hasta las cosas más simples las tenemos que racionalizar y creo que les compartía una digresión que siempre me ha acompañado y es de que la universidad, jóvenes, tiene que ser el espacio para superar la obviedad, lo obvio, que vivimos en un clima y porque sí, pues ese medio ambiente, así sea como tan obvio, en términos de la universidad se convierte en elementos de estudio, en elementos de reflexión, en elementos de análisis, es más, elementos de crítica, y críticas fuertes, porque la universidad, si quiere ser universidad, si se respeta como universidad, si quiere tener esa hidalguía de contener los pensamientos críticos de una sociedad, tiene que someterlo todo a eso, a la crítica, así sea áspera, áspera o ríspida también, como se podría decir. Y para eso necesitamos el rigor, el rigor. Entonces, muchachos, quiero que alguno de ustedes lea el presupuesto del análisis de hoy, el presupuesto teórico o la proposición, digámoslo así, con que queremos arrancar hoy.
Y a los compañeros que apenas están llegando al, al grupo, a este equipo de reflexión matutina, les quiero, ahora, para que se presenten ahora también, les quiero comentar que eh, desde un principio nos planteamos como metodología hacer de esto de verdad unas sesiones éticas. Es decir, no esperar que un profesor venga y nos enseñe. No, yo creo que ese no sería el asunto ético. Y he venido reflexionando también, es que el asunto ético no es una cantaleta de curas, de monjas o de alguien muy ético, de alguien eh, con esa aura, pues sí, aureado por un comportamiento, por un pensamiento eh, superior o quizás hasta extraño, filosófico, no. El asunto ético es una reflexión habitual, deberíamos de convertirlo en un hábito, en el hábito de reflexionar sobre la responsabilidad de nuestros actos, así de sencillo. Y en ese sentido, ¿qué tal que esto tuviera un sílabo cerrado, un currículum cerrado? Que ahorita podríamos hablar de eso también. ¿O qué tal que esto tuviera una cartilla o un manual que es precisamente una de los asuntos problemáticos de la educación hasta el bachillerato, que es una educación desde los manuales. Entonces, el estudiante está ahí recogiendo, ahí repitiendo, ahí como un loro, siguiendo ese manual. ¿Y dónde queda su propia reflexión? ¿Dónde quedan sus propias búsquedas? En el colegio, el profesor, al profesor le queda hasta difícil salirse de ese guión. Y eso es muy difícil, que la ciencia, desde esa perspectiva es muy difícil que la ciencia avance, que el conocimiento avance, que hayan riesgos en el pensamiento. Entonces, para este caso, para este caso de la ética, pues hagamos de estas reflexiones realmente lo que deben de ser. Sin manuales, solo con una metodología, con una mira, y es el descubrimiento colectivo. Y le digo a Kevin, a Daniela, a Eduardo Pérez, a Fernando Gaviria, a todos, es una apuesta colectiva por la construcción de todos. Entonces, como coordinador, como director, como profesor, como tutor, no sé, eh, como guía de este curso, les propongo cositas. Ya lo hemos venido haciendo y para hoy había una propuesta y hay un postulado. Vamos a andar sobre ese postulado y siempre pensando en una cosa, hay muchos problemas éticos, claro, y podría y sería conveniente hacer el ejercicio de que inventemos problemas éticos, pero la tarea nuestra como universitarios, como profesionales, como estudiosos, no como estudiantes, sino como estudiosos es siempre buscar marcos interpretativos para entender la realidad. Buscar marcos interpretativos para entender, en el caso que nos ocupa hoy, esa realidad global. Por eso hoy apenas hagamos el ejercicio, a ver hasta dónde avanzamos, porque con toda seguridad que con ese mero postulado que hay, nos podríamos gastar como cuando estudiamos la ética a Nicómaco. Hombre, años quizá, años. Con esta pequeña introducción, entonces, quiero que alguno de ustedes lea ese postulado y empecemos a cabalgar libre y muy espontáneamente, libres de prejuicios, libres de ataduras sobre ese postulado. ¿Quién quiere leer el postulado, por favor? Profe, el que nos dejó en la plataforma. Sí, ese. Ok. Se debate acerca de la ¿Qué crisis de la piensa globalización. el audio, no?
Señor. para que lo repitan, que también se los envíen audio y hago esto para que estos medios se conviertan, hombre, en instrumentos idóneos para que de pronto usted va en el carro, está en cualquier otra situación y ahí tenga esos elementos y los pueda repetir. Adelante entonces, compañero. Se debate acerca de la crisis de la globalización. Esta crisis va desde la relación entre ciencia, tecnología y moral. Nos topamos con el fenómeno del terrorismo en todas sus presentaciones, incluyendo el terrorismo de Estado, la injusticia mundial, las pretensiones del hombre de disponer en todo sentido sobre la vida humana y la reducción determinista de todo sentido de libertad humana. Todo ello debería tener la fuerza suficiente para convocar los recursos morales de todos los pueblos para buscar una solución ética a los problemas de una globalización unilateralmente neoliberal. Para ello se ofrece principalmente la posibilidad del diálogo en busca de un etos mundial. La teoría del actuar comunicacional, desarrollada por Jürgen Habermas, puede ayudar a comprender hoy las relaciones entre ciencia y moral de manera semejante a como lo planteara Kant, pero con otros medios, los de la política y la ética. Este renovado planteamiento sobre ciencia, tecnología y sociedad, con la ayuda de la comunicación, obliga a replantear el sentido de universalidad como el lugar del diálogo y de la producción discursiva más humana en tiempos de globalización. Listo. Ese planteamiento, ¿qué le suscita? ¿Qué le suscita? Era eso. Y nos dimos tiempo para hacer elaboraciones sobre eso. Adelante, arranquen, compañeros. La clase es vuestra. Gracias, Daniel Vila Barrientos, por el aporte. Profe, buenos días. Daniel, ¿cómo está? ¿Quién habla? Jonathan. Daniel. Jonathan. ¿Qué Jonathan? ¿Cómo estás? Muy bien, profe, qué pena que no pude organizar nada, el PC me tocó con el celular al fin. Profe, No, tranquilo, yo también estoy desde el celular, Jonathan. sino que es Tengo aquí un incómodo, problema. pues, es en la mano. Bueno, profe, no, Sí. básicamente quería como aportar dos cosas. Primero que muchos relacionamos, o muchas veces relacionamos la globalización o el fenómeno de la globalización simplemente con la modernidad, ¿cierto? Pero hay que tener en cuenta que globalización es un fenómeno que se ha dado en toda la historia humana, que globalización o sea, mirándolo como desde su raíz, es básicamente la interacción, por decirlo así, de dos culturas diferentes, ¿cierto? Entonces, si vemos en la antigüedad, podríamos ver que una conquista, por ejemplo, era una globalización, no en los términos que lo tenemos hoy en día, ¿cierto? Porque, ¿qué pasa hoy en día? Las nuevas tecnologías, hablamos del Internet, por ejemplo, de la red mundial, por decirlo así, o la posibilidad de viajar en 12 horas, llegar al otro lado del mundo en avión. Entonces, eso ha hecho de que la globalización obviamente sea de acceso para todo el mundo y que podamos compartir con culturas que sin todas esas nuevas tecnologías no hubiese sido posible para todo el mundo, ¿cierto? Todo el mundo no podía viajar antes o un viaje pues miremos cuánto se demoró este señor Cristóbal Colón pues llegando aquí a las Américas, como decía él, O por ejemplo. Magallanes. Sí, Por sí. ejemplo, pues no, en teoría, o sea, en realidad, entonces no podemos relacionar su globalización solo con el hecho de la modernidad, pero sí ahorita se le da un sentido mucho más amplio y se vuelve un poco más difícil de restringir ciertas cosas. Por ejemplo, en el área que yo conozco, profe, que es el área de la salud, donde más conozco. Entonces, por ejemplo, podemos ver cómo se ha vuelto un reto ético. Manejar muchas cosas, o sea, manejar muchas cosas que la globalización nos ha traído. Por ejemplo, el uso de nuevas tecnologías en salud, el uso incluso el tema del genoma humano, que ya todos conocemos de él, gracias al tema de la globalización,
que sabemos cómo funciona y que se planteó como un problema ético en su momento y que todavía es un problema ético como tal para el ser humano. O sea, manejar en sí el genoma para crear hijos como vos querás y tenés plata para pagar por ello, por ejemplo. ¿Cierto? O sea, no en el enfoque que le dan los científicos, que es no crear, según el genoma, poder encontrar solución o cura para enfermedades que hasta ahora no podemos curar. Pero bueno, esos son dilemas éticos que se han tenido hace mucho rato. En el tema del derecho que nos compete a nosotros, por ejemplo, el tema de la justicia, o sea, de la globalización del derecho. O sea, por ejemplo, problemas que para nosotros o situaciones que para nosotros pueden ser no antijurídicas, puede que para una cultura X, no sé, por allá en otro lado, sí sean antijurídicas y punibles como tal. Entonces eso se va convirtiendo en una, digo yo, un enriquecimiento o una internacionalización del derecho, en donde ya nos vemos entonces abocados a mirar si vamos a aceptar o no vamos a aceptar tales o cuales cosas, si se van a convertir en, o por ejemplo, el tema de los tratados internacionales, es un modo de globalización también, si los vamos a ratificar o no, ¿cierto? Entonces todo esto nos lleva pues como a este dilema ético asociado a cada una de las situaciones de la vida y todo esto gira en torno a la globalización, nos lleva a una discusión ética, profe. Qué bien, qué bien. Gracias, compañero, doctor, médico insigne Joa. Bueno, ¿quién más? Profe, Adelante, Jaime. hombre, yo pienso que con, reiterando los buenos días a las compañeras y compañeros, la ciencia y la Para mí, la señal tecnología es muy débil, ¿cierto? van muy ligadas y hay estados que con esa tecnología nos ponen en peligro, se vuelven dominantes ante nosotros. Miremos esta pandemia. Se dice que es cierta, que no es cierta. ¿Quién la hizo? ¿De dónde salió y por qué salió? Entonces, yo he manifestado en son de charla, y a ratos ella está bueno, que China nos ganó la Tercera Guerra Mundial sin un solo tiro. Nos puso a todos, nos subyugó a todos, y aquí estamos, todos inciertos, y no sabemos para dónde vamos, debido a la tecnología. Esa es mi posición. Listo. Sí. Yo les recuerdo eso, sí, recogiendo elementos de eso de la globalización y siempre les he dicho, traigan a la clase la vida viva, lo que van viviendo, esas observaciones que va teniendo uno, observaciones propias que va teniendo sobre el mundo para alimentar toda esta cuestión teórica. Y de esa manera, de verdad, irnos haciendo a esos marcos interpretativos que nos permitan ver el mundo y desde esta perspectiva ética que queremos abordar. Bueno, alguien más. Qué buen hombre. Decía Jonathan, hombre, sobre esos dilemas éticos que plantea pues, las nuevas realidades. Hablaba del genoma y me interesa un asunto porque tiene que ver con los estudiantes del derecho. Y es también cómo se plantean nuevas realidades que le dicen a usted, bueno, entonces el derecho es que tan local era cada uno con sus leyes. Ahora tocaba Jonathan Vega sobre los tratados internacionales y no es un capricho.
fruto precisamente de esa globalización, de esa internacionalización actual, ¿cierto? Y una cosa que decía Jonathan, que me interesó mucho, es como lo de la globalización no es un asunto moderno. Lo moderno de la globalización, pues son los elementos, de pronto las tecnologías, hablaba el de las redes, que se incorporan a esa globalización y le dan una novísima dinámica al devenir humano, ¿cierto? Bueno, en el caso de Jaime, me interesó mucho, hombre, sí, Jaime, eh, la tecnología, y eso podría ser un debate bien interesante, que nos metamos en él un día, la tecnología y el poder. Decía Michael Foucault que el que tenía la información tenía el poder. Bueno, ¿qué tipo de información? Foucault estaba en la época de los 60, donde sí irrumpía la modernidad tecnológica, esto y lo otro. Recuerdo la época del retorno de los brujos de Joyce Pavlovich, que daban nos proponían una mirada y casi que asombrosa sobre los avances de la ciencia, la tecnología. Y Foucault decía sobre la información y el poder, hacía esa relación. Ahora, la tecnología y la ciencia tiene que ver con un cierto tipo de información, una información especializada. Creo que en ese caso Foucault se hubiera quedado cortico cuando escucha a Jaime decir que los chinos y la tecnología y este asunto de la pandemia podrían ser aspectos de dominación desde el conocimiento tecnológico y sin disparar un tiro, interpretando pues a Jaime que lo decía ahorita. Bueno, ¿quién más quiere compartir con nosotros sus descubrimientos, sus dudas, sus acercamientos a esto? Buenos días. Muy buenos días. Hay otro compañero, Juber, ¿vas a hablar? Ok. Profesor, buenos días, Dale, compañero, Nelson, buenos días. voy bien Buenos enseguida. días. Profe, sí, digamos que la globalización también ha traído sus ciertos problemas, así como ha traído beneficios, creería que también nos ha traído algunos problemas, trayendo como ejemplo los tratados de libre comercio. Digamos que en el sector empresarial, digamos que algunas empresas en este momento no tienen como esa capacidad como para lidiar con otras empresas extranjeras, digamos como en China, que China digamos, es un país que maneja demasiados productos y a unos valores demasiado económicos. Entonces, al traerlos al país, digamos que también le está quitando como esa competencia a las mismas empresas nacionales para poder ofrecer sus productos. Entonces, creería que también, aparte de beneficios, también trae, digamos que unas consecuencias un poco negativas para el país. También el tema de las redes sociales. Creo que anteriormente nosotros para comunicarnos éramos muy limitados. O sea, si no era por un mensaje de texto o si era por un beeper, pero mientras que ahora tenemos, digamos, las redes sociales, entonces también esto se presta, digamos, para utilizarlo de una forma muy negativa. Pues se han visto casos en los que jóvenes se han suicidado precisamente por tradiciones o digamos, por ciertas personas que utilizan estas redes como para incitar a los jóvenes también al suicidio o para cometer también como actos delictivos. Entonces creería que la globalización también en este caso, digamos que es un tema de reflexión y no sé, y tratar pues como de interpretar qué realmente beneficio nos trae a nuestra sociedad. Profe, solo era ese temita. Pues Nelson, no solo es un temita, me parece que apuntas una cosa bien interesante y no sé qué dirán los compañeros, porque la verdad es que yo no quiero meterme mucho y quiero suscitar en ustedes eso, que nos sirva esto como un acicate para la reflexión, ¿cierto? Y una reflexión que colectivizamos aquí a través de estas redes y en esta clase. Pero apuntas una cosa muy interesante, Nelson, y es de que todo eso te genera unas reflexiones problemáticas, ¿cierto? Y que, es decir, apenas darse el título,
Pero de ahí en adelante creo, Nelson, que podríamos avanzar mucho. Y tienes razón. Y sí, y ese precisamente es el papel, ese es el papel de la reflexión ética. Sí que existen las redes, pero ¿cómo le parece que es que las redes están sometiendo a la gente, están llevando a una cultura light o a un consumismo eh, rápido de información rápida sin someterla al raciocinio? Bueno, y dices cosas como lo del suicidio, claro. Es decir, cada realidad conlleva unos problemas y esos problemas son analizados por nosotros. Ese es el ejercicio de la ética. Ese es el ejercicio. Creo que apuntaste una cosa muy, muy interesante, Nelson, y yo te lo agradezco infinitamente. Bueno, ¿quién más? Juber, hombre, qué bueno verte por estos lados, Juber Lemus. Adelante, compañero. Entonces quería también hablar sobre el tema de los tratados de libre comercio. Pero antes quiero tocar el tema sobre el del compañero Jonathan, de que menciona que la globalización no solamente es desde la modernidad, sino desde que antes con el descubrimiento de América. Entonces, si nos vamos a esos años, nos damos cuenta de que los primeros problemas económicos que hubieron se debió al descubrimiento de América. Sabemos de que aquí en América, en esa época, abundaba el oro, ¿cierto? Donde el oro era la moneda de intercambio entre los bienes y servicios. Entonces, con el aumento del oro, mientras que si antes, un ejemplo, damos digamos, una onza de oro, pongamos un ejemplo por un bulto de papa, ¿cierto? Con la subida de descubrimiento de América, ya no se iba una onza de oro por un kilo de papa, sino que iban a quedar, ya sería media libra de oro por un bulto de papa. Eso ocasiona una deflación con la baja del precio, que es lo que podemos observar, lo que pasó ahorita en Venezuela, donde su moneda, digamos, la caída de la moneda del bolívar y ocasionó una crisis económica en todo el país. Y eso fue la primera crisis económica que hubieron gracias a la globalización. Y sobre los tratados de libre comercio, como explica el compañero Nelson, sabemos de que no todas las economías tienen la misma fuerza y ahí es donde se ve el predominio de la potencia sobre los países, digamos, en vía de desarrollo, ¿cierto? El ejemplo de China, donde tiene digamos, pues sus avances tecnológicos tienen una supremacía sobre los demás. Vemos debido a eso el fenómeno, digamos, el, pues vemos que mientras algunos empresarios traen sus mercancías pagando impuestos, observamos de que algunos lo hacen, digamos, sin pagar impuestos, que es lo que, ¿cómo que se llama esa corrupción? Se me ve el tipo de nombre, digamos, de ese delito. Pero, ¿qué vemos en este caso? Que quienes no pagan esos impuestos y meten esas mercancías de forma ilegal, los venden de forma más barata, creando crisis económica. Entonces, esto es lo que quiero compartir sobre la globalización, sobre la crisis económica y la globalización. Muchas gracias. Bueno, Juber, yo te quería preguntar, ¿qué aspecto ético, pues desde la perspectiva también que hemos venido viendo, encuentras tú ahí problemático? Profe, entonces, miren, en la ética, si los vamos a la multinacional, es cierto, vamos a la minería, sabemos que nuestro país es un país rico en minerales, ¿cierto? Donde nuestros pobladores, de una forma artesanal, donde cuidan el medio ambiente, ellos pueden vivir de lo que traen del medio, ¿cierto? Pero el mismo Estado, mire que si nos vamos al terrorismo del Estado, entonces, a quién le permite traer esos minerales que son propios
de nosotros a las multinacionales, quienes vienen y se aprovechan de nuestras riquezas, donde los políticos, ¿cierto?, haciendo su política sucia, le permiten, digamos, darle los avales que le permitan hacer uso o extraer nuestras riquezas, y no le permiten a nuestros pobladores, quienes son nacionales y tienen más derechos sobre esos minerales nuestros, extraerlos, ¿cierto? Entonces, eso es un gran problema ético originado por la globalización. Interesantísimo, hombre, Juber. Siempre me impresionas, Juber, con tus... Kevin Omar, qué bueno. Profesor, buenos días. Estrénate, pues. Juber, cierra tu micrófono, gracias. Adelante, Kevin Omar, nos encanta Yo tengo escucharte. otra idea sobre la ética. Sí, adelante. Yo tengo otra idea sobre la ética. Sí. Voy a empezar citando a dos autores que creo que son fundamentales. Uno es Emmanuel Levinas, quien ya avisaba que la ética, así como otros principios, son creados en Occidente y en Norteamérica en especial, ¿no? Y esto avisaba que, bueno, hablaba sobre esos términos, ¿no? Y que esos términos podrían no ser aplicables a otras realidades que son más diversas, como es la parte de Latinoamérica, ¿no? Donde en un solo país podemos encontrar una brecha muy amplia entre un ciudadano, por ejemplo, acá de Bogotá, y entre las minorías étnicas, ¿no? Un integrante de ahí. Entonces, se hablaba de replantear la idea de la ética, que no sea tan eurocentrista, ¿no? Entonces aparece también otro autor acá en Sudamérica, que es Enrique Dussel, que un poco que acomoda esta idea bajo su postulado de la filosofía de la liberación, una filosofía que no se base en imponer ideas, como es el caso, hemos estado hablando de la ética y todo eso, pero no hemos revisado en esencia qué es la ética en sí, en dónde se creó, a qué tipo de sociedad intenta proteger, o cuál es el contenido en sí de la ética. Y entonces, ese es un problema porque la globalización lo que ha hecho es imponer un tipo de ética que se acomoda a sus necesidades y que ha hecho que nosotros no seamos personas, sino más que consumidores. Entonces, la ética, ¿qué es lo que está haciendo? Es tratar que todos seamos iguales, tratar de desarraigar a un oriundo de su país para que sea igual que nosotros. Ahí todavía estamos hablando de una ética. Eso se ve cuando se ve ese tema del choque de la ética con la realidad, es que cuando se intenta imponer un tipo de normas a una comunidad que se desarrolla por sus propias vivencias. Y entonces se le dice, nosotros, ¿no?, de nuestro mundo ya occidentalizado, se podría decir, oye, lo que estás haciendo no está bien, mira lo que hago está bien. Y entonces, esos son con fines comerciales. Y prueba de ello podemos tener la consulta previa, que se va y se consulta a una comunidad para que se llegue a un acuerdo para explotar los minerales o las riquezas que tengan, ¿no? Y entonces la educación se está viendo que no es una educación con el fin de educar un pueblo, sino de hacerlo entender y hacerlo pensar en nuestra forma consumista como nosotros, para que ellos se vean obligados a permitir que empresas extranjeras entonces exploten sus tierras, ¿no? Entonces la ética que yo quisiera preguntar al profesor, ¿desde dónde debería ser pensado? ¿Sería necesaria una ética desde el sur? ¿Una ética, o porque hablamos de ética, pero noto que se está confundiendo ética con moral, que son cosas muy distintas? Moral es lo que nace de una cultura y la ética es lo que va a revisar todas las morales y va a ver cuáles son buenas, cuáles son dignas de propagar y cuáles no son buenos para la convivencia. Entonces, la ética, pues bajo argumentos racionales, va viendo qué conductas son buenas y qué conductas son malas.
Mientras la moral va desde adentro, del seno de una cultura, la ética va desde afuera, viendo qué conductas son buenas. Pero esta ética es lo que la globalización, en lo que la globalización se ha apoyado, ¿no? Una ética para dominar, para decirte que lo que tú estás haciendo no está bien y que mientras más occidentalizado seas, tú eres más civilizado. Y un concepto de civilización que se basa en explotar y destruir tu medio, a eso es lo que se llama mundo civilizado. Entonces eso es lo que yo quisiera someter a colación. ¿Debería ser necesario una ética que nazca desde Colombia o una ética que nazca desde Latinoamérica? Eso es mi aporte. Pues hombre, Kevin, bienvenido a ese aporte, Kevin Omar, porque nos abre importantes boquetes, primero con los autores que has venido nombrando y eh, y luego como habíamos dicho, porque precisamente nos permite buscar marcos de referencia conceptual o buscar marcos interpretativos, ¿cierto? De cada realidad. Evidentemente que es un asunto problemático y de eso se trata, a asumir los asuntos problemáticos. Si no fueran problemáticos, no los abordaríamos, ¿cierto? Eso es lo que justifica precisamente no solo la universidad, sino este tipo de cátedras dentro de la universidad. Pero yo no quiero adelantarte mucho, Kevin. Quisiera que algún otro compañero te reimpostara o te contradijera o apoyara tu idea, bueno, cualquier asunto. Profe, Pero pero entremos en el debate. Juber, le podemos tocar, pues, él se metió con el tema de la ética y la moral, un tema que ya hemos tratado, pero ya que no asistió a las otras anteriores clases, no sé si es adecuado, digamos, basarnos en ese tema de la ética y la moral, ya que tienen un fundamento diferente, o seguir con la globalización y la ética. y está bien, sí. Sí, el compañero Kevin, al no haber asistido, eso lo resolvimos y eso nos queda claro, ¿cierto? La moral como ese conjunto de costumbres, esto y lo otro, de, de valores, de principios, de preceptos de una comunidad. Y hablábamos, hicimos un paralelo en clases anteriores sobre ese asunto, porque siempre ha sido problemático y siempre nos lo vamos a encontrar en el camino. Eso está resuelto. Hay nuevos aspectos que él plantea, y es, por ejemplo, la occidentalización de la ética como que hacer, bueno, o la occidentalización de la filosofía, o, y piensa él de que habría que pensar en unas éticas localistas. Claro, ese es un asunto bien interesante en que algunos autores han caído. Es más, hay otros que plantean, y hay unos textos por ahí, los pueden mirar, hacia una ética global, ¿cierto? Y eso también se piensa como, o pensamos en una ética global como familia global, o nos quedamos también pensando como éticas locales para defender también lo local. Es el mismo debate que se viene con el asunto ambiental. O lo ambiental es de todos, o lo ambiental es de cada nicho. Y muchos dicen, bueno, hablemos de la globalización porque el Amazonas, hombre, es un pulmón del mundo, y la selva peruana y la selva colombiana y los desiertos, pero también los recursos naturales que tiene Norteamérica, todo eso son patrimonio de la humanidad, pero no perdamos de vista la localidad. Entonces a veces se habla en términos de lo local, ser locales, pero sin perder de vista lo universal, lo global, lo local, la localidad. Y es un punto que yo creo que nos vamos a seguir discutiendo. Si es que el hablar de la ética es un asunto de colonización o es un asunto del ejercicio de la racionalidad que nosotros heredamos
de los griegos, a los cuales debemos nosotros no solo la democracia, sino el diletantismo, la filosofía, la elucubración, el discernimiento y esos ejercicios que también lo tienen los chinos, que también los tienen culturas tan antiguas como los hindúes, pero a decir verdad, a su manera. Y deja planteado también unos asuntos importantes porque queda como resbalado, como si que la ética también como discurso sea un discurso tendencioso hacia la dominación, hacia el desconocimiento de otro o hacia la colonización espiritual de los pueblos. Y cómo los pueblos tendrían que enfrentar también ese tipo de asuntos, ¿cierto? Bueno, pero volveremos sobre eso y sigamos desarrollando el planteamiento que estaba propuesto. Profe. Sí, Romario. Muy buenos, bueno, muy buenos días, compañero, muy buenos días, Romario. Profesor. Yo quería, en este planteamiento, problema, ¿cierto? Donde uno evalúa la vida y evalúa el mundo en torno a la ética y la globalización. Y yo puedo identificar que la globalización ha traído beneficios en la libertad de mercados, pero ha traído en sí muchos problemas éticos, sobre todo en esto de una imposición ideológica. Las marcas, el mismo consumismo, ¿cierto?, hacen esa globalización e internacionalización de lo que se debe pensar y cómo se debe pensar. Y bueno, algunas podríamos calificarlas desde nuestra localidad, desde nuestra forma de pensar la ética, como positivas y otras como negativas. Es más, yo personalmente podría decir que ha habido una cierta flexibilidad, un cierto relativismo en la ética. Ya se nos impone, ¿no?, desde afuera, desde los que tienen esa potencia en la globalización, esos países que tienen poder en lo geopolítico, se nos imponen qué debe ser ético y qué no debe ser ético. Prácticamente no estamos entregando nuestro oro, estamos entregando nuestra identidad. Estamos entregando nuestra identidad. Entonces, ya hasta las leyes naturales van, ya son absurdas en contra de lo que quieren que pensemos o quieren que reflexionemos éticamente. Por eso, esto es uno de los dilemas éticos que encuentro. Cómo existe tal relativismo en nuestra sociedad y podríamos decirlo que en el mundo, ¿cierto?, que tal vez se impone una forma de pensar. Ya hay delitos que dejan de ser delitos porque, bueno, debería ser así, ¿no? Pero hay delitos que dejan de ser delitos porque se nos ha hecho pensar a través de la globalización que no está mal, cuando en sí mismo va en contra de las propias leyes naturales. Entonces, creo que hasta ahí dejo mi reflexión. Que también dejan unos puntos. Bueno, ya creo que ya entramos por aquí. Esperen. Profe. Ya, aquí, ya creo que ya cuadraron aquí este asunto técnico y entonces podríamos aquí. Claro, has dejado también un punto, Romario, interesante, claro, e interesante que planteen eso como dilemas éticos, asuntos como el que tiene, como los asuntos geopolíticos y la flexibilidad o lo que llamabas el relativismo, ¿cierto?, en la ética. Punto interesante que nos podría también ocupar muchas horas de reflexión colectiva. Interesantísimo, Romario. Muchas gracias. Bueno, ¿quién más, compañeros? Adelante. Profe. Adelante, Jaime. Profe,
los compañeros Joel, Kevin y Romario tocaron un tema muy importante. Primero que lo tocó fue Joel, y es el tema del medio ambiente de la minería, que tiene que ver con la ética. Aquí en Antioquia, en Jericó, hay una minera, que supuestamente está repartiendo mercados para comprar conciencias, para que el pueblo permita que en esa zona se haya estación de oro. Entonces, mire cómo es una falta de ética de esa empresa comprando conciencias, porque ese es el término legal, comprar conciencias. Entonces, ¿a dónde nos lleva esto? Y no es que Sí. la minera sea solamente en Jericó, es que el medio ambiente no es de Jericó, el medio ambiente es local, como usted lo dijo, es local, es nacional y tiene una posición muy buena. Nos están arrimando a un consumismo, nos están llevando a una occidentalización con esta forma de comprar conciencia. Ahí dejo. Sí. Espere. Estoy tratando aquí de cuadrar un audífono. Buen ejemplo propones, Jaime. Y es un ejemplo del que no se escapa tampoco Perú, ni ningún país de América Latina, ni del África, ¿verdad? Esos asuntos de la competencia de las empresas multinacionales por los recursos, dejando en el camino a los pequeños, a los medianos y a los tradicionales productores, en este caso los mineros. Algo de eso también hacía referencia el compañero Kevin. Bueno, ¿alguien más? Profe, yo quiero aportar pues algo acá Juan David, adelante. Sí. Con respecto a la crisis de la globalización, yo quiero retomar pues el argumento del compañero Nelson. Él hablaba sobre la cuestión de los tratados de libre comercio y decía que pues que era de alguna forma nos perjudicaba a nosotros como sociedad. Pero además yo considero que uno de los malestares que causa la crisis, la globalización como tal, es un desgaste cultural. ¿Por qué es un desgaste cultural, profe? Porque sencillamente nosotros a medida que avanzamos con esta cuestión de la globalización, tendemos pues a tomar la cultura de otros países, a tomar cuestiones propias de otros países y a dejar de lado lo nuestro. Cosa que pues produce que con el transcurso del tiempo vayamos pues como se vaya extinguiendo pues lo propio de nosotros. Un ejemplo sencillo de eso son las sociedades precolombinas, cuando existían inclusive antes de que llegaran pues los españoles a conquistar el territorio pues americano. Y pues hemos visto pues con el transcurso del tiempo, profe, que estas sociedades tienden a desaparecer, porque como ya adoptamos cuestiones propias del extranjero, no tenemos pues esa riqueza cultural. Voy a pegar acá en el chat un link que quiero que si de pronto lo pueden mirar o algo, para que se den cuenta de que la cuestión de esta crisis que yo he venido pues como de la que he venido hablando pues tiene una gran trascendencia a nivel histórico colombiano. En ese link se hablan pues de cuestiones de que culturas de 34 culturas indígenas han ido desapareciendo con el transcurso del tiempo y pienso que este es uno de los recursos más importantes que no debemos dejar pues como acabar en nuestros países pues como tal. Claro, bienvenido todos los descubrimientos que tengan y que nos lo compartan. Claro, Juan David. Adelante, déjalo en el chat para que lo compartamos ahí. A ver, claro, del Universal, del periódico El Universal. Claro, vamos, yo por mi parte lo voy a copiar, de manera, lo voy a capturar. Listo. ¿Alguien más? Profesor, buenos días.
Buenos días, ¿qué más pues? Compañero, buenos días. Bueno, aquí tocando el tema de la globalización, yo creo que todos tenemos razón, porque desde cuando Nelson, el compañero, se me va el nombre, Juber, el amigo nuevo de Perú, Kevin, Kevin, pues todos tenemos la razón. Yo creo sí. que el problema de la globalización es cómo se enfoca y del mal manejo que también se le da, o digamos de la desigualdad que genera la globalización a nivel mundial. Por ejemplo, Nelson tocaba lo del TLC y vemos como cuando el TLC se hizo con Estados Unidos, mientras los agricultores gringos son subsidiados, acá no. Eso ahí ya genera una brecha muy, muy grande. Lo que dice la compañera de Santurbán y el otro compañero respecto de la minería. Eso también genera una desigualdad muy grande porque prácticamente se nos están robando los recursos. Porque aquí no tenemos, digamos, la infraestructura para explotarlo de una manera adecuada y que se quede acá. Y sin embargo vemos como grupos ilegales sí se adueñan mucho de esa parte de la minería ilegal. Entonces yo creo que aquí hay un problema, sí, de globalización, pero también hay un problema ético de cuándo se hace uso o no para bien de esos recursos. Y un ejemplo muy claro creo que lo que estamos viviendo hoy es lo que hizo el Estado de prestarle 370 millones a Avianca de un fondo que se creó para la emergencia que se generó por esto de la pandemia. Y ellos dicen que es para salvar a Avianca. Avianca sí, hay que salvarla, digámoslo por decirlo de alguna forma. Pero mientras Avianca genera, le diría yo, 500.000 empleos directos e indirectos, las pequeñas y medianas empresas pueden generar 16 millones de empleos. Entonces eso yo creo que eso es un problema también de la globalización. Cómo impulsa muchas veces al Estado a tomar decisiones que creo no deberían ser. Y lo que está generando eso es una brecha más amplia de desigualdad a nivel país, creo yo. Ese es mi aporte, profesor, y gracias. Fernando, que no es de poca monta, porque precisamente eso es. Y a Kevin, pues con la bienvenida, de eso se trata, Kevin y demás compañeros. La ética como reflexión permanente de la humanidad sobre su acontecer. Y la universidad como el escenario donde superemos la obviedad y donde todas esas reflexiones caben. Claro, apuntas, Fernando, a cosas muy, muy, muy importantes como los impactos de este mundo y bueno, y la globalización. Ya podríamos ponerle muchos más elementos a los seres humanos, en causar desequilibrios, en causar lo que llamas esas brechas, y traes un ejemplo muy, muy puntual y muy nuevo también, que es el caso de Avianca en el gobierno colombiano. Pasa aquí, pasa en todas las partes, ¿no? Bueno, ¿alguien más, compañeros? Sí, profe, buenos días. Veo que esto se está poniendo bueno. Caterine Quintana, qué bueno verla, pon la cámara, yo la veo para mirarla. La pongo un momentico y la quito enseguida, profe. Bueno, hay una imagen y siempre hemos dicho, la ética es ese debate de cara al otro, y por eso siempre les inquiero mucho sobre poner las cámaras. Bueno, y a esta hora de la mañana todos estamos muy lozanos y ¿qué más? Vea, qué tan bueno. Adelante, Caterine. Bueno, buenos días para todos. Buenos días, profe, Caterine. retomando pues el tema de Fernando, a mi parecer también un problema ético grave que presentamos aquí con respecto al tema de las minerías es la doble moral que se presenta en nuestro país, porque él ahorita dijo que en el tema de la minería se presenta mucho que los grupos al margen de la ley son los que explotan, y sí, es cierto,
es cierto que ellos explotan los recursos de nosotros, pero también está el pequeño minero. Yo soy de una región donde la minería artesanal se da y los pequeños mineros son tratados como delincuentes por buscar el sustento para sus familias, y sí o sí, desgraciadamente en mi sector es una zona roja, una zona de conflicto terrible, que sí o sí usted tiene que pagarle una vacuna a un grupo armado porque si no van y lo asesinan. Y está el tema de que el gobierno le entrega concesiones a multinacionales, a empresas extranjeras, como es el caso de Antioquia Gold, la empresa que trabaja en, ¿cómo es que se llama? Ay, se me fue el nombre ahora mismo. Frontino, Frontino, todas esas empresas, y ahora el tema del páramo de Santurbán, que, o sea, el páramo de Santurbán es sagrado, y quieren normalizar y hacerle creer a las personas que sí, que está bien que exploten y que eso no va a afectar de ninguna manera el medio ambiente, donde es algo, o sea, que no se puede tocar y no se debe tocar. Entonces ahí el problema, quieren normalizar algo, quieren hacer creer que eso es ético y que es moral, y quieren poner en tela de juicio cuando nosotros como colombianos, como residentes de este país, no tenemos las mismas oportunidades que tienen pues los extranjeros, y lo digo pues por conocimiento propio y causa propia. Entonces sí, es muy difícil ese tema, muy difícil que quieran normalizar esas cosas. Qué bien. Muchas gracias, Catherine, muchas gracias. Tema candente, y como siempre se plantea aquí, siempre está eso, el dilema ético, el dilema. Si no hay dilema, pues es que estamos muertos. Lo bueno de esto es que hay dilema, el dilema ético. Hasta llegar de pronto, como dirían algunos de los estoicos, a una aporía. Hay problemas que, y en términos éticos, no tienen solución. Vamos a hablar de eso en próximas oportunidades. ¿Alguien más quiere? Juver. Sí, entonces, pues habiendo todos dado muy buenas opiniones sobre ese problema, es por hacer una retrospección sobre esto, ¿cierto? Pues todos tenemos muy buenas ideas, pero el cambio depende de nosotros, ¿cierto? Nos damos cuenta de que el origen de eso es el capitalismo, donde lo que se busca es el ánimo de lucro. El ejemplo del compañero Fernando sobre el préstamo de Avianca. ¿Por qué el préstamo de Avianca? Tiene que ver con los impuestos, ¿cierto? Sabemos de que Avianca, pues ser una empresa grande, va mayores aportes al Estado, ¿cierto? Y es lo que le importa al gobierno. Mientras que las minorías, en vez de aportar, lo que hacen es quitar. ¿A qué se debe al capitalismo? Entonces, tenemos dirigentes con nuevas propuestas, ¿cierto? Que apuntan al socialismo, buscando el beneficio del pueblo. Pero nosotros, quienes tenemos el poder, no los apoyamos. Seguimos con los mismos dirigentes que han tenido el país en las mismas condiciones, y que si no se cambian, seguirá el país de la misma forma. Entonces, los invito a que pensemos que en nuestras manos está la solución para el cambio. Entonces, no es simplemente tener buenas ideas, sino aplicarlas para el cambio. Muchas gracias. Profe. Y adelante, Eduardo. Bueno, sí. Lo que yo quiero decir es dos cosas. Aquí no se trata ni de socialismo, ni de capitalismo, ni de marxismo, ni de leninismo, ni nada de eso. Porque mire lo que hizo el socialismo en Venezuela. Entonces no podemos estigmatizar un partido político, no podemos estigmatizar, digámoslo de alguna forma, algunos países, en especial, y me voy a centrar en Latinoamérica para explicar el fenómeno del socialismo y el capitalismo. No podemos entrar
a determinar de esa manera, que es que el capitalismo es culpable de eso, que es que el socialismo es culpable de eso, no. Porque mire que las dinámicas comerciales a nivel internacional en los países latinoamericanos se han derivado según la necesidad de cada país, de cada estado. Y en ese sentido es que los pueblos latinoamericanos se han tenido que defender en relación a la globalización, porque es que es una defensa del pueblo hacia la globalización. Y lo miro desde el punto de vista no del TLC, sino del Internet de las cosas. En el Internet de las cosas se manejan varias subculturas, por así decirlo. Está la subcultura del consumismo, está la subcultura del sexo y está la subcultura del poder. Entonces todo eso lo vemos en Instagram, lo vemos en YouTube, lo vemos en Facebook, lo vemos en todas las redes sociales. Vemos imágenes demasiado sexuadas, vemos imágenes cargadas de poder, vemos imágenes cargadas de consumismo. Entonces eso es lo que está moviendo la cultura en este momento. Ahí es donde se centra el verdadero paradigma. Porque como lo decía el compañero del Perú, es que tenemos que reclamar una ética de los pueblos, pero ¿cuál ética de los pueblos latinoamericanos si desde un principio fue negada, desde la conquista? No podemos pensar relativamente que va a existir una ética latinoamericana, una ética colombiana, cuando desde un principio esta fue negada. A diferencia de otros países europeos o a diferencia de otros países africanos o de Asia, cuando un pueblo se conquistaba, se extraía lo mejor de esa cultura para sí. Lo hicieron los romanos con los griegos. Los romanos cuando hicieron el imperio trajeron de Grecia todo ese conocimiento y lo incorporaron al imperio romano. Entonces, y cada vez que cada vez que Roma iba conquistando tierras, los dejaba ser a los pueblos. Lo único que exigían era el tributo al emperador. Pero cuando llegan aquí a Colombia, llegan a Latinoamérica, lo que hicieron fue una negación de la cultura indígena, por decirlo de alguna manera. Entonces todo ese eurocentrismo se trae a relación y no podemos sesgarnos en cerrar la brecha, en decir que es por culpa del capitalismo, que es por culpa del socialismo. Le voy a decir algo, y es una frase que dijo un célebre, pero una persona negativa para el país. Pablo Escobar dijo en su momento: no hay nadie a quien le guste más la plata que a la gente de izquierda. Ahí está demostrado. Toda la gente de izquierda de Latinoamérica es demasiado millonaria a raíz del socialismo. Entonces no es por culpa del socialismo, no es por culpa del capitalismo, es por culpa de una sociedad que gira en torno a una subcultura del narcotráfico enquistada en la década de los 80 que perdura hoy día en el siglo XXI. Entonces mire que es un tema cultural, no es un tema político, es un tema que va más allá de las percepciones que nosotros podemos ver, porque es que a raíz del Internet de las cosas, cargada de sexual, cargada del ámbito sexual, cargada del ámbito de poder, cargada del ámbito del consumismo, se tejen otros intereses un poco más profundos, de los cuales usted está sufriendo hoy a raíz de la pandemia, porque es un interés económico que gira en torno a los países que han sido potencias mundiales. Entonces, si usted le da una mirada a la geopolítica y al panorama mundial en este sentido, usted encuentra que incluso los países capitalistas en estos momentos están en choque. Entonces, mire que no es por culpa del capitalismo o del socialismo, es por culpa de tanto exceso generacional en el mundo globalizado que estamos sufriendo estas consecuencias. Y vamos a tener una tendencia peor, pero no quiero ser demasiado pesimista, porque es que de acuerdo a la geopolítica que se está viviendo en estos momentos, pueden pasar unos panoramas muy nefastos para la humanidad. En el sentido económico,
en el sentido de salud y en el sentido de hambre, porque no solo Latinoamérica está sufriendo hambre, también otros países. Entonces también tenemos que dejar de vernos a nosotros mismos como decir las víctimas de los capitales. África, Asia, Oceanía, incluso Europa también está viviendo en unas crisis. Bueno, Eduardo, muchas gracias. Esperaría, hombre, que los compañeros, hombre, prendan las cámaras, hombre. Es que esas voces en off, a mí todavía como que no me acostumbro. Bueno, hombre, Eduardo, pues vos me mandaste como a estudiar un poco de cosas, hombre, y a reflexionar porque me dejaste un poco turulato, ¿cierto? Me dejaste enredado y con esto de las miradas, de la geopolítica, y bueno, va a ver lo que es la Internet de las cosas y la subcultura, las imágenes sexuales. Bueno, voy a mirar esos asuntos, hombre, a ver qué puedo sacar, porque me estaba enredando yo en el análisis eso. Por ejemplo, el hecho de que nosotros no somos víctimas del capitalismo, porque el mismo capitalismo sufre sus propias crisis y entonces los pueblos no son víctimas de ello. A mí me deja eso porque eso pasa en Europa y todas estas cosas. Esas tensiones de poderes, y cuando se llama de poderes, significa en todas sus vertientes, poderes políticos, poderes económicos, ¿cierto? Poderes de influencia cultural. Pues, hombre, yo había entendido que había gente que unos eran víctimas y otros eran victimarios. Ahora me parece que a esos pobres los que hablaba Catherine Quintana, que a quienes les niegan el derecho a la minería, de pronto hasta ni será culpa de ellos, no, hasta será culpa de ellos y no de los capitalistas que vienen a quitarlos de un lado, sino que el capitalismo también está sufriendo. Me dio por pensar, Eduardo, que qué pesar de los capitalistas, qué pesar del capitalismo que está sufriendo tantas cosas. Bueno, yo voy a pensar ahí las cosas, me deja aspecto muy importante. Di, Catherine. Sí, exactamente. En un momento inicié pues estando de acuerdo con lo que el compañero dijo, pero ya un momento en el que totalmente en desacuerdo en todo lo que dice y exactamente por lo que usted plantea, como si el capitalismo aquí fuera la víctima y no es así. Porque vuelvo y le repito, o sea, son muchos los factores que llevan a que uno se pregunte, bueno, ¿por qué está bien cuando ciertas personas realizan una conducta o hacen algo y es totalmente ético y moral aceptable y cuando una minoría lo realiza, no? Entonces sí, ahí discrepo de muchas cosas de las que el compañero dijo, pues ya sí, al finalizar. Bueno, dime, Jaime. A ver, esperemos a Jaime. Jaime está con la palabra. Jaime, adelante. A ver, yo también discrepo del compañero Eduardo y me pongo a pensar sí, que un partido político no, es la ética del gobierno o del gobernante. Yo no sé si el compañero Eduardo sabe que Avianca ya no es colombiana. Avianca es de un señor boliviano que está inmiscuido en negocios raros en Brasil. Entonces no se le prestó plata a una empresa colombiana, se le prestó plata a una empresa extranjera. ¿Qué están haciendo con las empresas colombianas? ¿Qué están haciendo con el sector salud? ¿Qué están haciendo con el sector vulnerable, con las líderes y lideresas de este país? ¿Qué está haciendo el Estado con ellos? Entonces, no digamos que el partido, que esté de centro, que el izquierda o la derecha, no. Manejemos las cosas como deben ser. ¿Qué está haciendo el Estado por estos líderes y lideresas? ¿Cuánto llevamos en Antioquia? ¿Cuánto llevamos en Colombia
con este conflicto, y no es conflicto de 2 años, de 10, de 20, 30 años. Entonces, invertir la plata en una empresa que no es colombiana, que fue colombiana, que tiene su asiento en Panamá, un paraíso fiscal, deja mucho que desear. Muchas gracias, Jaime. Ahí sí, a ver, Juber, despáchese. Adelante, Juber, compañero. No, profe, le preguntaba a Catherine si me iba a preguntar algo porque vi que iba a intervenir después que yo lo hice. Ah, bueno, listo. Yo verdad no recuerdo. Pero muy chévere, porque vamos terminando entonces. Profe, dilo. Yo quería decir algo antes de terminar, qué pena. Adelante, Jonathan. Yo creo que sin entrar en discusiones políticas ni de orientaciones de pensamiento ni nada, yo pienso que el problema no es si es capitalismo, si es aquel. El problema es de dirigentes. El problema es que cada uno de ellos le ha dado más importancia a enriquecerse como tal que a mirar las verdaderas necesidades de la sociedad, ¿cierto? O del lugar donde vive. Ya el compañero habló, que muchos no están de acuerdo con él, que él habló del tema de muchos países que tienen como bandera su socialismo y que definitivamente fracasaron. Entonces vemos que esto no es de ideologías. Pero también quería, no sé, los compañeros que defienden la minería artesanal, como se le dice, o ilegal, como le dice el gobierno, no sé si es porque ellos están allá mismo, conocen más del tema, pero se dice que es mucho peor que la misma minería industrial, o sea, en cuanto a contaminación. Entonces no sé qué es lo que estamos defendiendo, si simplemente estamos defendiendo nuestros propios intereses. Entonces no podemos tener doble moral en ese sentido. O sea, yo pienso que si es por la ecología, independiente de si es artesanal, si es industrial, si es la Gold, si es la que sea, pero si hay contaminación no se puede, o sea, no es porque sean los pobres, hay que buscarles otra manera, ¿cierto? Pero entonces no podemos dejar, no, es que es la minería artesanal, no la desplacemos, dejemos que contaminen pues porque son ellos. Pues no sé, o sea, ya que ellos conocen más del tema ya a nivel, o están más relacionados, pues, pero lo que yo he escuchado desde mi ignorancia es que incluso es mucho más contaminante, por decirlo así, sus procesos, ¿cierto? Entonces, yo pienso que esto no es de inclinaciones, esto es de líderes y esto es de dirigentes que lo han llevado por otro lado los rumbos como tal, ¿cierto? Pero, no sé, ya los compañeros me corregirán pues si estoy equivocado frente al tema, al último tema que planteé. Jonathan, mira, sí o sí la minería siempre va a causar un impacto ambiental, eso lo tengo completamente claro. El problema aquí es que, por ejemplo, el gobierno dice, la minería está mal, la minería no es viable en estos sectores, pero cuando viene una multinacional le dan todas las prórrogas, todas las concesiones, todos los títulos mineros para que ellos puedan explotar. Se nos ha hecho creer que la minería artesanal es la que causa mayor impacto ambiental, cosa que no es cierta. Yo soy tecnóloga en supervisión de labores mineras y si bien causa un daño ambiental, eso sí, porque son personas que no son estudiadas y no manejan el tema del medio ambiente. Eh, el daño grande que manejan estas multinacionales no se ve por el hecho y el tema de las regalías. Muchas veces el gobierno esconde todo esto, todo este impacto ambiental, porque están recibiendo regalías, porque son muchos los beneficios que ellos obtienen. Por ejemplo, en mi pueblo, que es el Bagre Antioquia, está la empresa Mineros de Antioquia y es una empresa aluvial, trabaja en todo el río y es la que mayor impacto ambiental ha causado en toda esa ribera y todos los problemas que esa empresa ha causado, siempre los tapan por el tema de que ellos, mi municipio es un municipio muy rico y desgraciadamente la corrupción, el tema de las bandas criminales ha hecho que se vuelva un pueblo miserable.
Entonces, mi posición no es solamente decir, no, solamente voy a defender al minero artesanal porque está en desventaja, no, mi posición aquí es cómo el gobierno puede decir, está bien cuando lo haga alguien a gran escala, porque una multinacional minera trabaja a gran escala, y no está bien cuando lo hace un minero de la región que en muchas ocasiones lo que utilizan es una batea o un motor muy pequeño a comparación de los dragones, las dragas y toda esa maquinaria que utilizan estas empresas tan grandes. Entonces es ese el tema mío de reflexión. Bueno, muy bien, qué bien, Catherine. Y marca un punto interesante porque Jonathan ya había dicho, hombre, se dice que. Y Catherine dice, vea, se dice que es que lo que me consta a mí es tal cosa. En la construcción ética, en la reflexión ética, son muy, muy importantes, pues eso de los datos y ser racionales. Con respecto, por ejemplo, a lo que se hablaba ahora, es que la ética sigue siendo universal, no como la moral que es local. No hay una ética local, una ética de Medellín, una ética de Lima, una ética de Arequipa, no. Hay una ética universal que le corresponde al ser humano. La ética es la reflexión del ser humano. Ahora, la moral sí es cambiante, local, es más, hay países con cierta moral, ¿cierto? Bueno, en eso quedemos claros y en eso, porque alguien apelaba que la ética necesita una redefinición. Pues hombre, una de los pilares o de los fundamentos de la ética es que siempre ha sido el constante preguntarse, y ese preguntarse requiere un apalancamiento racional, datos. Por eso la ética es una rama de la filosofía. La deóntica, como rama de la filosofía, no es un carretazo, es con datos. Y me alegra porque después ya Jonathan decía, ya que ella conoce más del tema, ¿cierto? Entonces le da a Catherine, que conoce más del tema, como la posibilidad de que amplíe eso y de una manera muy humilde Jonathan lo hace, ¿cierto? Para poder construir una racionalidad ética, para poder construir una reflexión, un discernimiento, un análisis, lo que hablamos pues la otra vez sobre lo que es bueno, lo que es malo, lo que conviene, lo que no conviene, lo que sea correcto, lo que sea incorrecto, con una base más sólida. Bueno, y espera un momentico, Jaime, y quería yo comentar esto. Sí, a veces nosotros queremos buscar marcos de referencia, marcos de análisis, y para eso también, por eso necesitamos a veces hasta tiempo para proyectar los debates, de manera tal que cuando vengamos pues sean más sólidos. Me gustó mucho eso de apelar a lo que cada uno conoce para la ilustración, precisamente por eso, porque necesitamos datos, racionalidades, hechos concretos, demostraciones, más que especulaciones, que nos podrían llevar en los debates éticos a la opinión, a la mera opinión. Y ya sabemos lo que, como decía Gastón Bachelard sobre la opinión es un obstáculo epistemológico. Y más aún, y peor aún, podríamos llegar a la expresión prejuiciada, de hacer valoraciones prejuiciadas de los asuntos. Sí, Jaime, tienes la palabra, adelante. Bueno, ya para despedirme, a ver, pueblo más minero que el Chocó, es el Chocó, con el platino. ¿Cuál es la calidad de vida de los chocoanos? La compañera Caterina lo toca, y es de la zona. Remedios, Segovia, Begachí,
Zaragoza, el Bagre, toda esta zona, ¿cuál es la calidad de vida de estas personas respecto a la minería? Es una cosa que lo pone uno a pensar también. Se puede tener mucho oro, mucho platino, pero ¿cuál es la calidad de vida debido a la misma corrupción que existe en estas zonas? Créeme, Jaime, ese es el debate ético siempre. Ese es el debate ético. Y para eso necesitamos una reflexión apalancada también en datos, en cifras. Exactamente, Bueno, Jaime. listo. En mi posición, yo pienso que más que todo un beneficio de tanta riqueza minera es como una maldición, porque estos pueblos están muy ligados con la miseria, con la corrupción, con la guerra totalmente, una guerra fría, una guerra tan despiadada que, por ejemplo, en estos momentos, en mi municipio la guerra se ha desatado y bueno, prácticamente en toda Colombia, pero por el tema de que hay mucho, el comercio está cerrado, se ha desatado más la guerra con los mineros, con los compradores de oro. Y sí, sería para mí más una maldición que un beneficio, tanta riqueza en el oro. Bueno, muchas gracias, Caterine. El debate es abierto. Y a todos les digo, muchachos, en la reflexión, la ética no es una materia, no es una cátedra, es una actitud, un hábito, el hábito de reflexionar sobre todo. Ahora, cuando reflexionamos, aparecen todas las valoraciones, los datos que tengamos, la realidad cambiante, hasta los prejuicios aparecen. Y enhorabuena, pues, porque aparece un prejuicio o aparece la ética desde el sur. Interesante ese tema político, Kevin, y lo vamos a mirar. Y enhorabuena, porque aparece un dato errado, un prejuicio, y en el debate, en la discusión, es que se puede dirimir. Eso es la ética. La ética no es sino una actitud de revisión permanente. Es un discernimiento constante. Lo decía en una clase. La ética sí es un discernimiento constante, es un estudio, es una reflexión y colectiva. En el etos, es que el etos no es un etéreo, no, el etos es un entorno vivencial, convivencial. Si eso es así, si la ética nos permite a nosotros ese discernimiento, ese cuestionamiento permanente, esa crítica permanente de la sociedad, del hombre, siempre el ser humano como centro de impulsión de esos análisis y para dirimir entre lo bueno, lo malo, el bien, lo bueno, lo malo, lo correcto, lo incorrecto, lo que conviene, lo que no conviene a una sociedad en un momento dado, en un entorno dado, pues hombre, por eso la ética es universal. Y yo les decía algo, que la ética deberíamos de constituirla como un bien social, y entre abogados, un bien social intangible de alto valor. Es un bien de alto valor y es un intangible, un bien social de alto valor, porque precisamente nos va a permitir a nosotros esa permanente reflexión, esa, hombre, hasta hacernos mejores personas, hasta apostarle a una mejor sociedad. Si hablamos de una ética del sur, listo, la ética del sur, o será que hay una ética del sur, una ética del norte. Hay una sola ética, yo me adelanto a decir, una sola ética, porque el Homo sapiens sapiens es uno, reflexivo. Una ética desde el África, no, hay solo una ética, solamente que desde el África los elementos morales, los apalancamientos, las valoraciones, las preceptivas, su filosofía, su cosmovisión, son distintas, ¿cierto? Lo mismo en regiones, en el Perú con 4 o 5 regiones, con tantas culturas, un
un Perú con un Lima tan cosmopolita, más cosmopolita que Bogotá, Colombia. Colombia también es un país de regiones y cada región tiene hasta unas contexturas morales diferentes, pero la ética como reflexión humana sigue siendo una, única, universal, permanente, de todos los tiempos. Y cada moral, es decir, cada conjunto, cada constructo de valores, cada constructo de percepciones del universo, de cosmovisiones, de cosmogonías, es la que hace diferentes. Para eso a veces necesitamos, sí, datos para poder hacer unas reflexiones más, pues, más sesudas, digamos así, o que tengan más fundamento. Yo quiero terminar con esto, muchachos. Sí, la globalización es tan difícil porque es permitir que nosotros, y es una provocación para que veamos el mundo, ¿sí? Veamos el mundo de lo global y desde aquí, desde lo local, la localidad. Pero desde ahí se desprenden muchas cosas. Hacer reventar ese concepto de globalización para hacerlo añicos y cojamos esos añicos y después nos enamoramos de uno que otro de ellos y los traemos a la mesa de debate. La globalización como países, la globalización como cultura, la globalización como poder, como política, como economía. Pensemos en eso, como historia. Y cada cosa de esas la podemos hacer reventar en más y más pedacitos, en un proceso de atomización, y de ahí podemos empezar a escoger temas. Si hablamos de globalización como mundo, es hasta difícil, porque nosotros, y como culturas, ¿cuántas hay? ¿Cuántas morales? Cuando nosotros estamos pensando en la burka como un elemento de opresión, hay algunos otros que le están haciendo pues su defensa como valor de cierta cultura, ¿cierto? Nosotros hoy en día, quiero decir esto, que ni sabemos en qué mundo estamos porque es tan cambiante. Para la ONU hay ¿cuántos países? Hay 195 países. Y de esos dos son como, creo que es Ciudad del Vaticano y Palestina son como invitados. 195 países. Pero eso se suma porque cuando usted piensa en el Comité Olímpico Internacional, no son 195 países, sino que son como 200 y pico, creo que son 204. Y si usted va más allá para la FIFA, que es también pues un supraestado, son más, son 209 países. Y miren que nosotros terminamos sin saber de qué mundo global nos estamos refiriendo. Y para la ISO, que es la International Standard Organization, son más, porque creo que la ISO tiene 249 códigos. Se supondría que sería para cada país. Entonces, la ONU como centro de impulsión de poder es uno, pero después nos vamos a otras esferas que también son poder, son otros. Porque no me digan que FIFA no es poder, o Comité Olímpico Internacional, también aglutina el mundo. Es decir, el mundo que nosotros pensamos puede ser muy diferente al que realmente exista. Y ahí nosotros necesitamos datos, como un poco de ciencias disruptivas que van apareciendo todos los días, de las que ya hablamos en otra clase pasada, ¿cierto? Y en la reflexión ética no pretende llegar a una conclusión, o al menos yo considero que eso no es la reflexión ética. La reflexión ética es un ejercicio,
Es un ejercicio del espíritu humano que piensa y se piensa, y se piensa más allá de este momento, apela a la historia, apela a la geografía y a la economía y a cualquier cosa para mirar todas esas valoraciones, toda esa perspectiva que tienen los pueblos y en términos de qué, y volvemos a Aristóteles, de qué es lo apropiado, qué es lo inapropiado, lo virtuoso. Y como profesionales, la tecné, si estamos haciendo lo que hacemos, lo hacemos bien. Sí, pero si eso es bueno, si es benéfico, si conviene, si no conviene, si lo podemos proponer o no. Ese es como esas son como las aguas en que anda la reflexión ética, sin que, repito, tenga necesidad de llegar a un aspecto conclusivo, porque en la ética no se trata, en la reflexión ética no se trata de derrotar a otro, como sucede en el debate. No es un debate, es una reflexión, y es una reflexión que siempre ha hecho la humanidad como familia humana. Y nosotros aquí en este maravilloso grupo lo estamos haciendo para repetir lo que ha hecho la humanidad siempre, reflexionarse y buscar siempre, como decíamos en un principio, esos marcos interpretativos que nos permitan ver el mundo y estar en él, no estar quietos en el mundo. Con esto yo me despido, muchas gracias a todos. Si alguien quiere tener alguna intervención final, con todo gusto. Sí, ¿quién quiere ponerle la cereza al pastel? Adelante. Lady ha quedado muy calladita, María Camila Parra. Pongan las cámaras en las próximas clases, compañeros. Caterín Quintana, muchas gracias por todo su dinámica. A Sergio, bueno, muchas gracias, Luz Adriana, a todos. Si alguien quiere tomar la palabra, quiero